Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. Me parece que en este momento, pues prácticamente se ha convertido en un lugar común hablar de la crisis del deporte mexicano, pero creo que vale la pena distinguir entre la crisis del deporte mexicano, el fracaso del sistema deportivo mexicano y la loable participación que han tenido los atletas de nuestro país. ¿Y por qué vale la pena hacer esta distinción? Porque en función de eso es como debemos de orientar la corrección del problema. Miren ustedes, basta con echar un vistazo a la grave precariedad en la que nuestros atletas de alto rendimiento trabajan para conseguir los objetivos deportivos. Los atletas que mayor recurso reciben son aquellos atletas de alto rendimiento que han sido medallistas olímpicos, que han sido campeones panamericanos, campeones centroamericanos, y lo más que reciben de parte del Estado mexicano son 60,000 pesos. Pero el resto y la generalidad de los deportistas de este país que tienen acceso a recursos estatales reciben menos de 10,000 pesos. Y con esos 10,000 pesos tienen que sortear absolutamente toda su preparación, pagar su manutención y pagar sus distintos viajes para ir a competir a los selectivos. De verdad, es una vergüenza que el Estado mexicano tenga en esa situación a sus propios deportistas. Y aquí es donde vale la pena hacer la distinción entre el sistema deportivo y los propios deportistas. La gran mayoría de los deportistas que han sido exitosos en el país y en el mundo o incluso en la región se debe fundamentalmente a esfuerzos de carácter individual y esfuerzos de carácter familiar, no a un proceso sistemático de gestión deportiva del Estado mexicano. Y eso, me parece, nos debe llevar hoy a una profunda reflexión de la crisis del sistema deportivo. Lamentablemente, tiene que ocurrir una catástrofe como la que acontece el día de hoy en las Olimpiadas para darle visibilidad a un tema que debiera ser una actividad permanente del Estado. Si no es el Estado mexicano, no será ninguna otra institución la que pueda suplir esta actividad. ¿Por qué? Porque la competencia termina siendo dispareja, porque las condiciones en las que trabajan cualquier atleta de potencia deportiva como China o como Estados Unidos, aún con sistemas tan diversos, es completamente distinta a la que trabaja o en la que trabaja un deportista mexicano. El fracaso del sistema deportivo mexicano, en términos generales, tiene dos vertientes: una vertiente de carácter institucional y una vertiente de carácter personal. ¿Por qué? Porque las instituciones no se manejan solas. Así es que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el día de hoy gran parte de la responsabilidad que recae en el fracaso del sistema deportivo mexicano tiene que ver con el titular de la CONADE, el señor Alfredo Castillo, que a estas alturas ya tiene una medalla olímpica en incompetencia. Así lo acredita su paso por distintas instituciones públicas y así lo acredita hoy el lamentable fracaso de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos. Lamentablemente, el único mérito que tiene el señor Castillo, pues es ser amigo del grupo gobernante de este país. Pero sus cuentas y la manera tan vergonzosa en la que ha conducido a la CONADE, y para ser mucho más enfático, todos los escándalos de corrupción, de mal manejo de recursos, la manera en la que ha gastado, en la que ha comprado uniformes y la manera en la que ha descuidado la parte sustancial del sistema deportivo mexicano, me parece, debe de llevar al Estado mexicano en su conjunto, pero particularmente al gobierno federal, a rendir cuentas muy puntuales sobre el desempeño del señor Castillo. Pero más allá de la parte personal, porque insisto, las instituciones no se conducen solas, tenemos un grave problema de carácter de diseño institucional. Por eso es que el día de hoy Movimiento Ciudadano está presentando esta iniciativa para reformar los artículos 17, 18, 30 y 34 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que contempla los siguientes elementos. Primero,
Garantizar el apoyo a todos los atletas en su etapa de preparación, cambiando el enfoque de estos estímulos para que se amplíen y se distribuyan de mejor manera y para que se logre cubrir gastos de transportación, vestuario y equipamiento, entre otros. Segundo, modificar la estructura de la Junta de Gobierno de la CONADE para que existan mayores equilibrios y no se centralicen las decisiones en un grupo de funcionarios, y menos cuando los funcionarios tienen el perfil como el del señor Castillo. Para que las federaciones y asociaciones deportivas tengan voz y voto en el destino de la política deportiva y, sobre todo, para que acabe el cuestionable manejo de recursos públicos de la CONADE y su discrecional conducción política y administrativa. Y tercero, reformar el método de designación del director de la CONADE para que el Ejecutivo deba hacerlo mediante una convocatoria pública y una amplia consulta con las federaciones y asociaciones deportivas, y este cargo sea ocupado por la persona con el perfil idóneo y el consenso suficiente, porque el problema de quienes dirigen una instancia pública es un problema no solo de diseño institucional, sino que, por supuesto, se trata de evitar lamentables historias como la que está aconteciendo en estos días. Compañeras y compañeros legisladores, la difícil situación por la que atraviesa el deporte mexicano es un reflejo de nuestra debilidad institucional y de las persistentes redes de complicidad que tienen secuestrado a muchos aspectos de la vida pública. El llamado de atención que nos hacen los atletas mexicanos debe ser un primer paso para emprender cambios positivos y replantear nuestra política pública en materia de deporte. Muchas gracias.